Bueno, niños, empezamos con el cuarto vídeo del imperialismo, que es el último del tema, que corresponde al número 3, que es The Legacy of Colonialism, el último punto del tema, que es lo mismo que las consecuencias que tiene el colonialismo, ¿vale? Este punto lo he dividido en 4 partes, que son básicamente las mismas que vienen en vuestro libro, que serían las consecuencias a nivel pues, geográfico, demográfico, económico y socioculturales, ¿vale? De algunas ya hemos ido hablando a lo largo del tema, pero no hemos hecho el esquema, así que empezamos. 3.1 is the modification of the territory, that is the geographical consequences. Modification of the territory. Esta es obvia, de esta hemos hablado en el mapa y vamos a ver en general cuáles son los cambios que se produjeron. So, they created new countries that we could say were artificial countries, artificial, con esas fronteras rectas diseñadas con una regla en la conferencia de Berlín que ya estuvimos viendo. They drew, pasado de dibujar, esto es una D, they drew new borders, construyeron nuevas fronteras. Todo esto, tanto la primera como la segunda, llevaron a choques, clashes, entre diferentes etnias, diferentes nacionalidades que habían sido pues, atrapadas dentro de una frontera que no era la suya, a la cual no pertenecían, etcétera, etcétera. Y para hacer gran parte de estos nuevos países, en muchos casos, quitaron cantidad de bosques, they cut down forest, para convertirlos en grandes extensiones agrícolas, to get large agricultural areas. Por último, necesitaban construir, esto también lo hemos estudiado, infraestructuras para poder hacer viable la explotación de esos recursos naturales que existían sobre todo en África, no solo, pero sobre todo, como es la construcción de esas infraestructuras de trenes, de puertos, líneas telefónicas, etc. So, they built infrastructure to exploit the territories. Esas infraestructuras fueron, como digo, puertos, telephone lines, líneas de teléfono, carreteras, roads, etc. En general, podemos decir que esa modificación del territorio, sobre todo en África, también cambió, also changed the economic and political structure of the continent. Provocó ese cambio geográfico, territorial, provoca también cambios en las estructuras económicas y políticas. Vale. El 3.2 sería el impacto demográfico, es decir, los cambios a nivel de población, demographic impact, que son los que se producen debido a pues, esa inmigración y a ese establecimiento de condiciones sanitarias mejores, de vacunas, etc. Entonces, asistimos a un decrease o a una caída de las tasas de mortalidad, death rate, due to vaccines, vacunas y hospitales. Y a la vez asistimos a un increase of the population, que esta sobrepoblación es la que alterará el balance, alterará el equilibrio, altered the balance entre los recursos existentes y la cantidad de población que aumenta en ese momento, ¿vale? So, between resources and population, lo cual lleva a algo que todos conocemos de África, que es la existencia de la malnutrición crónica, ¿no? El hambre que hay en África. Chronic malnutrition. ¿Ok? Pasamos entonces a la siguiente pantalla, que sería punto 3.3,
3.3, que serían las economic consequences. Estas consecuencias económicas pues son las que vienen derivadas de la imposición por parte de los colonos de sus intereses económicos. Ellos llegan allí para explotar y para hacerse cada vez más ricos. Recordemos la importancia que tiene el desarrollo del capitalismo en esta época, favorecido por precisamente pues, la colonización, ¿vale? Entonces ponemos que los colonizers imposed their economic interests. Crearán large plantations, esto también lo vimos el año pasado, las plantaciones de productos que beneficiaban a la metrópolis, como eran, pues, por ejemplo, el cacao, el plátano, la goma, el café, todos estos grandes plantaciones donde eran los indígenas los que trabajaban. Esas grandes plantaciones eran productos para la metrópolis, for the metropole, como por ejemplo cocoa, que es cacao, café, rubber, en los cuales eran los indígenas los que eran forzados a trabajar, los que trabajaban allí, la mano de obra indígena, que en este caso pues en la mayoría eran esclavos, ¿vale? También otra consecuencia económica, obviamente, pues es esa exportación, es esa sangría que ya dijimos, absorben todo lo que pueden hasta pues secar, ¿no? África es el granero del mundo, se dice. To the export of natural resources. Y la pérdida, por lo tanto, de loss, la pérdida de traditional arts. Arts and crafts. Todo esto lo tenéis muy bien explicado en un esquemita que hay en la página 65 de vuestro libro, página 65, podéis mirar el cuadrito que habla de las Economic Consequences of Colonialism, ¿vale? Es un cuadrito de colores donde viene pues muy bien explicado, pero básicamente es esto. Llegamos ya al último punto, que sería el 3.4. Este último punto es muy cortito, el de las consecuencias, y la verdad es que es bastante fácil, no os voy a mandar ni actividades ni nada. Serían las consecuencias culturales y sociales. Cultural consequences. Okay. Que básicamente por las que sabemos, ¿no? Ese abuso y esa imposición del modo de vida, el modo de pensamiento, de la cultura occidental en general, que se impone en un territorio que no tiene nada que ver con él. No solo la cultura, sino también pues la religión, las tradiciones son anuladas, etc. ¿Vale? Entonces volvemos a empezar con los colonizers, los colonizadores, que no respetan, didn't respect traditional social structures, las estructuras sociales indígenas no son respetadas y sus tradiciones, indigenous oral traditions y costumbres and customs se pierden. Were lost. Por lo tanto, va a ser la cultura europea, European culture, beliefs, creencias, and lifestyle, son las que se expandieron y se extendieron y se impusieron. Mención aparte merece, obviamente, misioneros expanden la cristiandad. Ok,
Vale, pues con esto habríamos terminado el tema. Nos quedaría el último punto de arte y cultura, que viene explicado en el libro de castellano, en vuestro libro de inglés no viene, y que corresponde a los trabajos de arte que habéis estado haciendo acerca del impresionismo, del postimpresionismo, del arte japonés, etcétera, ¿vale? Y que no lo vamos a incluir en este tema. Así que este vídeo que tenéis hoy colgado el lunes es el último del tema del colonialismo. Os recuerdo que vamos a hacer un examen del tema de España, del cual tenéis colgadas las actividades para corregirlas. Haremos un examen tipo Kahoot o tipo cuestionario de Google, no lo sé, ya os lo iré diciendo. Mañana estar pendientes otra vez al blog y colgaré la información correspondiente. Y también habrá que hacer pues otro examen de este tema. Este tema del imperialismo haremos el examen la semana que viene. Recuerdo a los alumnos del cuarto EF que no se examinaron del tema de revolución industrial, que les pasaré el cuestionario el viernes. Conectaremos el viernes a las 12 del mediodía y colgaré el cuestionario en el blog ese viernes a las 12 y dejaré pues media hora o 20 minutos, ya lo diré, para que lo vayáis haciendo. Así que ya sabéis, corregid las actividades del vídeo, de los 3 vídeos de España, que haremos también un cuestionario. El grupo EF se prepara para el viernes el examen de la revolución industrial y todos los demás se preparan para la semana que viene el tema del imperialismo que acabamos de terminar. De todas maneras, estar pendientes al blog porque yo todos los días voy a estar colgando cosas. Si tenéis dudas, ya sabéis, al correo. Hala pues, y hoy lunes os recuerdo que me teníais que entregar las últimas actividades del vídeo 3 del imperialismo. El grupo A y B el lunes y el martes el resto de grupos. Adiós niños, besitos.